Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el Evangelio de Lucas, la predicación de Jesús cambia de estilo después de las bienaventuranzas y el sermón sobre el amor a los enemigos y la misericordia imitando al Padre. Después de eso pasa a ser más narrativo, gracias a que recurre a pequeñas parábolas, como veremos ahora. Este discurso del llano, como le llama San Lucas, es paralelo al Sermón del Monte, narrado por San Mateo. Es como la carta de presentación de Jesús, un resumen de su enseñanza sobre cómo deben actuar sus discípulos. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Comienza. ¿No caerán los dos en el hoyo? Es una parábola de perogrullo, de sentido común, muy utilizada por los predicadores en el mundo grecorromano en tiempos de Jesús. Desde luego, si el guía está ciego, los dos irán al abismo. Parece referirse a los falsos maestros, en el sentido de que la persona ciega no debe guiar a otros. Tú, Señor, no querías que tus discípulos fueran como los fariseos. Desde el principio te preocupaste por la enseñanza a tus apóstoles. De hecho, lo hacías retomando las costumbres judías, la formación que habían recibido, en las cuales era central la escucha, la meditación y el comentario de la palabra revelada. No era tanto inventarse cosas, sino ir sobre la guía de la Sagrada Escritura. Y además Jesús también cuidó especialmente su formación personal. Se los llevaba a jornadas especiales, convivencias, diríamos hoy, ¿no? Para descansar un poco, dice el Evangelio. Pero también para explicarles a solas, en un ambiente más sosegado, el sentido más profundo de su predicación. Por eso le preguntan la razón por la cual les revelaba a ellos asuntos que no le enseñaba al pueblo. También tenía diálogos personales con cada uno, como el que nos presenta el cuarto evangelio después de la resurrección, con Pedro caminando por la playa. Justo en ese encuentro consolida su misión encargándole: apacienta mis ovejas. Y bueno, desde el comienzo del cristianismo se ha cuidado esa labor de apacentar, de atender, de cuidar personalmente, en ambiente de familia, de amistad, como vemos que hacía San Pablo con esos hijos espirituales que tenía en Asia y en Europa, preocupándose pues hasta échale agua al vino, le dice a uno, para que no te haga daño el estómago. San Lucas, discípulo de San Pablo, les recuerda a sus lectores la importancia que Jesús le daba a su formación personal, para que no fueran ciegos que guiaban a otros ciegos, para que fueran buenos pastores, siguiendo tu ejemplo, Señor, que eres el buen pastor por antonomasia. Los primeros cristianos que procedían del judaísmo asumieron esas costumbres de la religión que habían vivido desde pequeños y les agregaron los relatos que narraban los hechos y las palabras de Jesús. De alguna manera eso lo vemos en la liturgia, donde todavía tenemos los domingos, generalmente, primera lectura, Antiguo Testamento, con la resonancia de un salmo. Todo eso es de la liturgia judía. Luego se le agregó una epístola, generalmente, y en el centro de la revelación, el culmen, el Evangelio, el anuncio de Cristo. Fueron asumiendo además la necesidad de estudiar las tradiciones y las doctrinas
de los pueblos a los que iban llegando. Pues como enseñaba Joseph Ratzinger, los cristianos eligieron ser contados entre las filosofías que buscaban la verdad, más que entre las religiones míticas que imperaban en ese tiempo. Nos acuerda de San Pablo en el discurso del Areópago. Ustedes tienen un poeta, ¿no?, que canta al Dios desconocido, está esa escultura, pues de ese Dios desconocido es del que les voy a hablar yo. No es que viene a decir, ustedes son paganos, no creen en el Dios verdadero, ¿no? Ustedes creen en un Dios que es el verdadero y es el que yo les voy a contar. Entonces buscaban esos puntos de encuentro, ¿no?, tan importantes en el diálogo. San Pedro dirá que había que tener presteza para dar razón de la esperanza. Y igual nos toca a nosotros ahora también, ¿no?, estudiar mucho para conocer bien la propia religión y estudiar al vecino, el mundo en el que estamos, las ciencias que se gobiernan el mundo para encontrar la verdad entre todos y poder anunciarles el Evangelio de la alegría. Esto explica el interés de San Lucas en resaltar la importancia y la necesidad de la formación de los seguidores de Jesús. Lo de que un ciego no puede guiar a otro ciego es una invitación a formarse. En esa capacitación humana, profesional y doctrinal religiosa, es muy importante el estudio, ya hemos dicho, ¿no?, de ciencias como la filosofía, la historia, la teología, pero también hace falta aprender a recorrer el camino de la vida espiritual, la formación ascética y apostólica. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, que es como el documento programático sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, explica: más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento, de dirección espiritual diríamos, conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Hay que estudiar psicología, hay que aprender teología espiritual, teología pastoral, son materias que se estudian hoy día en los estudios teológicos para ser buenos directores espirituales, para ser buenos apóstoles, para poder acompañar a las almas. Pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, pero también estudiar cómo acompañar a las almas, cómo son esos procesos ascéticos y espirituales. La prudencia, pues hay que estudiar, eso es una materia de la teología moral, qué es, cuáles procesos conlleva, que el discernimiento, toma de decisión, ejecución, bueno, pues requiere ahondar, ¿verdad? Luego crecer en capacidad de comprender, de escuchar. Estos días hablaba con un amigo que está planteándose la vocación a la obra, mejor dicho, ya la vio, pero va avanzando. Y entonces me decía eso: yo tengo el don de escuchar y el don de aconsejar. Yo le decía, pues ya se ve que efectivamente tienes vocación a la obra, porque se trata de escuchar mucho, como dice el Papa Francisco, ¿no?, también para poderse hacerse cargo de las necesidades del otro, de sus verdaderos problemas, incluso para escuchar lo que no dice, ¿no?, lo que está entre líneas, lo que el lenguaje no verbal, para comprender, ¿no?, para amar, para esforzarse en poder ayudarle mejor a esa otra persona. Capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas. Pidamos en nuestra oración que seamos esos heraldos contemporáneos del Evangelio, Señor, que seamos esos buenos pastores que te imitan a ti, en tu afán por salvar a las ovejas. Llénanos de tu gracia para que podamos acompañar de modo eficaz a nuestros hermanos en su camino hacia ti. El consejero espiritual, el amigo, el apóstol es un simple instrumento, pero también debe ser consciente de la enorme responsabilidad que conlleva el cuidado de sus hermanos en el camino hacia Cristo. El instrumento, se suele hablar del pincel en manos del artista. Sí, que un Miguel Ángel, sí, pues el importante es él, no el pincel. Pero ojo, que si el pincel está mal, está grasoso y apeñuscado, pues tampoco pinta bien, por muy Miguel Ángel que sea, ¿no?
requiere una fidelidad del instrumento. Un cirujano pues necesita un bisturí limpio, pulcro, que corte, ¿no? Puede ser el premio Nobel, pero si le dan un cuchillo malo, pues no puede hacer la cirugía. Bueno, pues que seamos esos buenos instrumentos para que el Señor haga milagros con nosotros. Benedicto XVI resumía su papel diciendo que ese padre espiritual debe acompañar a cada uno en el conocimiento profundo de sí mismo. Ya veremos la importancia de esta faceta de la vida espiritual. Y conducirlo a la unión con el Señor, para que su existencia se conforme cada vez más al Evangelio. Pedirle al Señor que nos ayude a hacer en este rato de oración, a conocer mejor esos consejos de dirección espiritual, de acompañamiento, de apostolado, de amistad, pues para que no seamos ciegos que guían a otros ciegos. San José María describió algunas funciones que caracterizan al apóstol en la carta 26. Dice que el director espiritual debe abrir horizontes. Claro, para abrirlos uno los tiene que tener, ¿verdad? Dice el Papa, llevar la esperanza a todo el mundo, convertir toda la tierra para Cristo, anunciar la alegría del Evangelio. No está pues que mañana no hay agua y qué vamos a hacer sin el agua, ¿no? Es abrir horizontes, ¿no? Hay gente que puede bloquear, que porque mañana no hay agua, o porque quitaron la luz, o porque hay trancón en la calle. No, abrir horizontes. Ayudar a la formación del criterio. Señalar los obstáculos. Por eso es tan importante conocer la vida espiritual. Indicar los medios adecuados para vencerlos. Importancia de la oración, de la penitencia, de las virtudes, de las luchas éticas. Corregir las deformaciones o las desviaciones de la marcha. Animar siempre. Fíjate que hay un talante positivo. Abrir horizontes, animar siempre. No es estar viendo siempre lo malo, el peligro, ojo con el pecado. Pues sí, ojo con el pecado, pues sobre todo ojo con la virtud. Vamos a crecer en virtudes. Quiero es que seamos santos, no que no seamos pecadores. En el fondo es lo mismo, pero la actitud positiva es distinta, ¿no? Y anima. Abrir horizontes, animar siempre. Uno imagina el hijo pródigo, pues el papá no dice, sí, me dejó en la quiebra, gastó la mitad de la plata. Hijo mío, ven, hagamos una fiesta, que estabas muerto, pero has resucitado. Animar siempre, abrir horizontes. Sin perder jamás el punto de mira sobrenatural. No somos psicólogos, ni somos simplemente coach, no, somos apóstoles, ¿no? Y contamos, obviamente, ya he dicho, con los medios humanos de la psicología, del coaching, de todo lo que quieras, pero sobre todo con la gracia de Dios. Punto de mira sobrenatural. Cristo murió en la cruz para ayudarnos a vencer estas batallas. Por eso esto es una afirmación optimista, con el optimismo que da la esperanza cristiana. Porque cada cristiano puede decir, como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, que todo lo puede con la ayuda del Señor. Todo lo puedo en aquel que me confortará. Pero como el guía no puede ser ciego, debe tener buena luz para iluminar a su discípulo. Uno coge la linterna, ahora pues la del celular, no, yo te ilumino, y prende y está sin batería. Pues muchas gracias por la disposición, pero si no hay batería, no hay luz. Para ser buena batería, para ser buen pastor, hace falta ante todo ser buena oveja. Recuerdo que eso se lo escuché a Juan Pablo II cuando me recibí la ordenación sacerdotal hace ya 25 años, que en la audiencia del miércoles siguiente nos decía eso, habló de la reconciliación y dijo, para ser buenos confesores hace falta ante todo ser buenos penitentes. Todos necesitamos la ayuda de un acompañante en el camino espiritual que nos guíe, al que sigamos con humildad, obviamente con autonomía y con iniciativa. Como escribió el Beato Elredo, qué felicidad tener a alguien con quien hablar como contigo mismo, a quien no temas confesar tus eventuales fallos, a quien puedas revelar sin rubor tus posibles progresos en la vida espiritual. Sinceridad también es decir las cosas buenas.
No solamente decir los pecados y tal, sino decir, no, pero mira que a veces da pena decir, descubrí que soy hijo de Dios. Y bueno, ya era hora que lo descubriera. Sí, me da pena decirlo, pero esta semana como que me di cuenta todo lo que quería decir eso y quería decirlo porque eso me ha transformado. Bueno, también revelar sin rubor los posibles progresos en la vida espiritual. A quien puedas confiar todos los secretos de tu corazón, las tentaciones, ¿no? Recuerdo mucho de la Beata Guadalupe diciendo a San José María, Padre, me dio envidia de la subdirectora, porque yo soy secretaria, ella le hicieron, pues bueno, eso es el diablo, que hay tentaciones, pero bueno, tiene la sencillez de decir, uno se ríe cuando le cuentan la historia, y a ella le haría pena escribirlo, pero precisamente lo cuenta y ya pasa la bobada. A quien puedas confiar todos los secretos de tu corazón y comunicarle tus proyectos. Las enseñanzas del Evangelio continúan. Primero el ciego que no puede guiar a otro ciego. Y luego continúa Jesús. No está el discípulo sobre su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. El gran maestro eres tú, Señor. Hacia ti debemos mirar todos. Por eso también una vez se puede asustar, ¿no? ¿Cómo voy a dirigir almas? ¿No? Que es una de las pasiones dominantes de la obra. Dar doctrina, por eso la importancia del estudio, dirigir almas y amar la unidad. A veces pasa, ¿no? Los jóvenes que los van a ordenar, yo me meto a un confesionario y ¿qué digo? ¿No? Pues el Espíritu Santo ayuda, pero también lleva 5 años estudiando, ¿no? Y lleva mucha experiencia de asesorar gente. Pero bueno, es normal que uno diga, es mucha responsabilidad ayudarle a 10, 20 personas, a mis amigos, a cada uno recorrer su plano inclinado de acercamiento a Jesucristo. Pero esta frase de San José María tranquiliza mucho. Y es que uno dice, pero además, entre otras cosas, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Qué voy a hablar? Pues yo lucho, pero soy un desastre, ¿no? O tampoco tengo como mucha experiencia, lo que sea. Pues la tranquilidad viene esta frase de San José María. El modelo es Jesucristo. Entonces, obviamente uno debe luchar para ser modelo y también a veces la gente se da cuenta, lo ven a uno caer, pero también ven que uno está luchando para salir adelante. Pero bueno, el modelo no soy yo, eso me puede tranquilizar mucho. El modelo es Jesucristo. No se trata de que te parezcas a mí, se trata de que los dos nos parezcamos a Jesús. Bueno, ese ya es un reto maravilloso. El modelo es Jesucristo. Y el modelador tampoco soy yo, porque valiente gracia, ¿no? El modelador es el Espíritu Santo, por medio de la gracia. Entonces hay optimismo sobrenatural absoluto, porque pues Dios es omnipotente. En ese camino de identificación con Cristo, el Evangelio refiere unas virtudes muy importantes para aprovechar la dirección espiritual. Ya no solamente cuando la ejercemos, digamos, sino cuando la recibimos. En primer lugar, la humildad. Y luego, como consecuencia natural, la sinceridad y la docilidad. Dice Jesucristo, que es la tercera enseñanza de este pasaje, de estas pequeñas parábolas. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Es un aforismo también muy conocido, pero no por eso menos importante, porque nos habla del conocimiento propio, que es fundamental para entrar y avanzar por los caminos de la vida espiritual. Conocimiento propio, ya lo decíamos con las palabras de Benedicto XVI, ¿no? Cuando decía que el Padre Espiritual debe acompañar a cada uno en el conocimiento profundo de sí mismo. A veces pasa que es que uno no se conoce. No sabía yo que era egoísta y pues tampoco había que hacer mucho esfuerzo. O no sabía que era soberbio, no sabía que era lujurioso, no sabía que era perezoso. Uno es con el defecto gigantesco y uno no se da cuenta. Tiene una mota, una viga en el ojo y no la ve. En cambio, sí, pues tiene la mota de la que está allá en la última fila, esa sí la ve. Pero la viga aquí no la ve, pues por la soberbia, trabajo del diablo, ¿no? Conocimiento propio. Por eso es fundamental para entrar y avanzar en los caminos de la vida espiritual. Como dice Camino, el propio conocimiento nos lleva como de la mano a la humildad.
Por eso, qué importante es el examen de conciencia, para conocernos, para reconocer la raíz de nuestros fallos, para ir al fondo. A veces pongo el ejemplo, una paciente que nos tocó alguna vez, que era una señora que tenía dolor de cabeza, y obviamente pues la EPS le manda acetaminofén, lo mejor para el dolor de cabeza. Luego a donde otro que no, ibuprofén, tenía un cáncer en el cerebro. Pero, bueno, a veces también formó parte del camino, que si lleva 3 meses tomando analgésico y no ha mejorado, pues habrá que mirar otra cosa, ¿no? Pues igual en la vida espiritual, ¿no? No podemos curar cánceres con acetaminofén, pues de pronto necesita una operación, o no, o necesita cambio de clima, o necesita, el problema no es la cabeza, el problema es el corazón, o el problema es la tiroides, o bueno, usted sabe, hay que estudiar, hay que conocerse, y hay que decir, pues imagínese, a uno le duele la cabeza, y uno le dice al médico que le duele la mano, porque le da pena que le vea la cabeza, pues no se va a curar nunca. Conocimiento propio. Mi problema es la cabeza, mi problema es el riñón, mi problema es el tiroides. También para establecer la lucha, ¿no? Si el problema es esta falta, esta virtud, pues voy tal. El problema es la templanza. Vamos a empeñar. Hay distintas maneras de afrontar el tema de la templanza, la levantada en tiempo, el agua fría, la templanza en las comidas, en el hablar. Bueno, cada uno va viendo y va poniendo un plan de lucha para formular propósitos que nos ayuden a avanzar en el camino de la identificación con Cristo. De esto el Papa hablaba cuando era joven sacerdote, en un libro que se llama Sobre la acusación de sí mismo, el camino de la humildad, que resume su contenido en el libro Soñemos Juntos, del 2020. Él menciona que esto es un concepto sencillo que viene de un monje del desierto del siglo VI, Doroteo de Gaza, la acusación de sí mismo, que en realidad es haciéndose eco de la sabiduría de los padres del desierto, que nos enseñan cómo Dios nunca nos abandona en la tentación. Para vencer el orgullo, acusarnos a nosotros mismos, a bajarnos, dando lugar a la acción de Dios que nos une. Así como la conciencia aislada nos lleva a acusar a otros, vea este como es de perezoso, vea este como no sé qué, a criticar al vecino, vea este como lleva una mota en el ojo. La unidad es también fruto de la acusación a nosotros mismos. Oiga, yo no tengo mota, yo tengo viga. En vez de autojustificarnos por la autosuficiencia y por la arrogancia, la acusación de uno mismo expresa la pobreza de espíritu de la que habla Jesús en las bienaventuranzas. Acusarme, darme cuenta que sí, yo soy perezoso, yo soy orgulloso, yo soy, bueno, todo lo que termina en oso. Bueno, pues muy bien, pero ¿cuál de todas es la que más me afecta? Es el contraste que describe en Lucas entre el publicano y el fariseo. El publicano oraba diciendo, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Mientras que el fariseo le agradece a Dios por no ser como los otros, por tener tantas virtudes, por ser tan... y no sale justificado. Es incapaz de rezar por estar alabándose sus virtudes. Esta actitud de abajamiento imita el acto de humillarse del verbo, del acercamiento. En vez de acusar a los demás por sus faltas y limitaciones, veo en mí alguna falta o actitud. Me vuelvo a mi Creador y mi Dios y le pido la gracia que necesito para seguir adelante, confiado en que me ama y en que se preocupa por mí. Y entonces cuando esto sucede, en lugar de estar mirando las motas en los ojos de mi hermano, veo en él o en ella a alguien que necesita ayuda y me ofrezco a servirle. El padre, cuando estuvo por aquí en Colombia, nos hablaba reconocer las virtudes del otro, valorarlos. Uno siempre piensa, no sé, llama una oración, Pepito, uy, cómo es de gordo. Juanita, uy, cómo viste de mal. Menganejo, siempre llega tarde. ¿Qué tal? Pepito, qué buen estudiante es. Juanita, qué inteligente. Tal, cómo es de delicado. Fulanito, cómo es de servicial. Entonces, pues, todos tienen defectos, pero uno mira lo bueno. Y la vida cambia. Es más alegre, entre otras cosas. En esas palabras está la explicación de la parábola sobre la viga y la mota. Nos cuesta mucho reconocer nuestras faltas, incluso las más grandes,
pero señalamos rápidamente hasta las más pequeñas imperfecciones de nuestro prójimo. Todos merecemos el regaño, la reconvención del Señor. ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Junto con la invitación a no juzgar, que había hecho unos versículos atrás, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Jesús resalta ahora la importancia de la lucha interior para ayudar de modo más eficaz a los demás. Y da un último consejo para reconocer si somos buenos guías. Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. Por sus frutos los conoceréis. Así comentaba Benedicto XVI. Por los frutos se conoce al árbol. La boca habla de lo que rebosa el corazón. Una vez más, podemos aprovechar nuestra oración personal para hacer examen de conciencia. Lo hacemos en este momento. Señor, ¿qué frutos doy yo? Entonces, para dar mucha vergüenza, los frutos podridos que pueden salir, ¿no? ¿Cuáles son mis conversaciones? ¿Hablo de horizontes grandes o de tonterías? Cuando hablamos, ¿buscamos el bien de nuestro interlocutor? Cuando pensamos, ¿tratamos de poner nuestro pensamiento en sintonía con el pensamiento de Dios? Esto lo decía mucho de la Virgen. La Virgen está en sintonía con el pensamiento de Dios. Es una buena manera de entender lo que es la lucha espiritual, lo que es la vida de oración. Ponerse en sintonía con el pensamiento de Dios. Hacer lo que Dios quiere. Pensar lo que Dios piensa. Actuar como a Él le gusta. Cuando actuamos, intentamos difundir el amor que nos hace vivir. Amor con A mayúscula. Cada árbol se conoce por su fruto. Los lectores de Lucas recuerdan la enseñanza de San Juan el Bautista, que decía, todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. ¿Los buenos frutos cuáles son? Pues en primer lugar, las acciones. Pues hay muchas personas en las cuales, dice San José María, cuando se acercan las criaturas, descubren solo hojas, ¿no? Como el Señor caminó entre Betania y Jerusalén. Va, la higuera seca, ni un higo. Grandes, relucientes, lustrosas hojas, solo follaje. Exclusivamente eso y nada más, ¿no? De aquello nada. Las almas nos miran con la esperanza de saciar su hambre, que es hambre de Dios. Esperan, tienen derecho a que estemos llenos de Dios para transmitirle ese mensaje de la alegría del Evangelio. Otros frutos para medir la bondad del árbol, además de las acciones, son las palabras y las actitudes. Como dice el Sirácida, el fruto revela el cultivo del árbol, así la palabra revela el corazón de la persona. No elogies a nadie antes de oírlo hablar, porque ahí es donde se prueba una persona. Si somos dóciles a las indicaciones que recibimos en la dirección espiritual, podremos ser sembradores de bondad, de paz, de mansedumbre, de serenidad. Por eso el Señor concluye, el hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Pidamos a nuestra Madre, la Virgen Santa, que nos alcance la gracia para ser humildes, por medio del conocimiento propio, de la sinceridad y de la docilidad en la dirección espiritual, para que no seamos guías ciegos, para reconocer las vigas en nuestros ojos y para dar buenos frutos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.